seguimos con el discipulado, hermanos y hermanas. Seguimos avanzando en nuestro Evangelio de Lucas, Evangelio precioso, que tiene muchas cosas que enseñarnos. Y hoy considero que nos enseña algo importantísimo. Vamos a abordar, después de que la última vez estuvimos hablando sobre el sábado, estuvimos hablando sobre la situación que le planteaban al Señor Jesús, sobre que sus discípulos iban desgranando unas espigas de trigo. Sigue, pues como ya os dije en más de una ocasión, en esos bloques de reflexión, y siempre hay una palabra o una frase de enlace para que no se pierda el hilo con cierta brusquedad. Y dice así en Lucas 6, versículo 6 en adelante: otro sábado de aquellos, de tantos, estoy convencido que el Señor acudía a la sinagoga, dice, entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía atrofiada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos, que estaban buscando un motivo para acusar a Jesús, ya lo hemos visto en otras ocasiones, se pusieron al acecho a ver si lo curaba, a pesar de ser sábado. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano atrofiada, ponte de pie ahí en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, una pregunta de una inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Voy a haceros una pregunta. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y mirándolos a todos, fijaos, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano se recuperó al momento. Su mano recuperó el movimiento que había perdido. Ellos, sin embargo, llenos de furor, se preguntaban unos a otros, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Tremenda expresión. ¿Qué podían hacer contra Jesús? Mirad, en esta escena, de nuevo se repite algo que yo diría que hasta debería de ser agobiante para Jesús. De nuevo, sábado. De nuevo, una sinagoga. De nuevo, Jesús enseña. De nuevo, fariseos y escribas al acecho. Estas son tres pautas normales. Sábado, sinagoga y Jesús enseña. Pero hay que añadir una cuarta pauta, que es el acoso que le hacían a Jesús. Y son situaciones normales para un maestro que, como él era reconocido por la gente del pueblo llano, no por el estamento religioso. Y permitidme, quien tenga oídos para oír, que lo oiga. Y como también es normal que sucediera, porque Jesús mostraba una autoridad extraordinaria y lo hacía ante el estamento religioso que estaba al acecho. Estaban preparados para buscar algún desliz de Jesús, para criticarlo, para hundirlo, para difamarlo. Jesús estaba rompiendo
las estructuras clásicas, fundamentalistas, paranoicas, permitidme que lo diga, esquizofrénicas, de gente que no ha entendido ni entiende que es el amor de Dios lo importante. A veces sucede esto, a veces ha sucedido y a veces sucederá siempre, que cuando algo es peligroso para el estamento religioso, hay que buscar algo o inventarse algo para difamarlo, para mantenerlo en el puesto en que está y que no se mueva, que no parezca, que no se destruya el montaje económico, psicológico, de represión que a veces se ha montado. A muchos siervos del Señor les ha sucedido lo mismo que al Señor Jesús, porque la luz y las tinieblas son incompatibles. No hay medias tintas, no hay grises. Volviendo a la escena, vemos que buscan que cure a un hombre con la mano atrofiada, es decir, una mano como muerta, sin sentido, sin tacto, inmóvil, completamente inútil. El texto precisa que es la mano derecha, y lo que hace Jesús sin tocarlo, simplemente diciéndole extiende la mano, lo sana. Pero la pregunta que hacen aquellos hipócritas fariseos es de una perspicacia tremenda. Fijaos, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? El problema no era, sinceramente, el aspecto de hacer el bien o el mal, sino cuándo hacerlo. Claro, ellos dirían, hombre, hay que hacer el bien, claro que sí, pero no en sábado. Ponían la ley por encima de la vida. Ponían la ley, la estructura, las cargas religiosas ante el bien del ser humano. Y sabéis que en estos momentos a mí muchas veces me aprovecho estas ocasiones para poder tocar algún tema que considero importante. Y esto me invita a abordar otro de los temas que siempre surgen cuando se estudia la Escritura. Incluso nosotros nos podemos preguntar lo mismo. Para los fariseos, ¿qué era ser santo? En el fondo el problema es ese. El problema es ese. ¿Qué es ser santo para el cristiano? ¿Cumplir la ley o seguir el amor? ¿Es algo a alcanzar o es algo que el Señor nos da y que nosotros debemos de aceptar y recibir? Voy a centrarme en un texto, en una frase que Jesús dice precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17. Una frase que, de tantas que a veces leemos así de corrillo y no nos paramos a pensar. Fijaos lo que dice. Está hablando del Padre, dialogando con su Dios, nuestro Dios, su Padre, nuestro Padre, y dice, haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Qué frase tan
extraordinaria. Mirad, ¿qué significa lo que nosotros llamamos santidad? Y yo prefiero hablar, sinceramente, de consagración. Porque, sinceramente, ser santo no radica en algo moral, externo o interno. No es llevar una conducta moral intachable, que sí, pero no es lo esencial, sino que la santidad que nos pide el Señor es vivir separado y en el ámbito divino, porque realmente la palabra utilizada en griego significa ser santo, es haber sido separado para Dios. Claro que eso implica el huir de la corrupción del mundo, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que la santidad, formar parte del ámbito divino, de la esfera divina, y que lleva a una vida entregada a Dios. Es más bien, ser santos, es más bien un estado de relación con Dios. Y repito, la palabra griega que solemos traducir por santifico, santo, consagrado, significa fundamentalmente vivir separado para Dios. Así que ser santo es estar, repito, separado para Dios, es decir, pertenecer a Dios. Y aquí encontramos la gran diferencia conceptual entre el punto de vista de los fariseos y los doctores y maestros de la ley y Jesús. Para los fariseos y doctores de la ley, la amistad y buena relación con Dios consistía en una vida moral, intachable, justa, de tal manera que no se quebrantase para nada la ley. Y por lo tanto, se buscaba la santidad de conducta. Fijaos, por eso, le quieren poner a Jesús una prueba. Por eso, precisamente, Jesús contesta lo que contesta. ¿Es bueno hacer el bien? A pesar que la ley manda que no hay que trabajar en sábado. El proceso que existe también en muchas iglesias y en muchos maestros, y lo siento decir, pero en muchos creyentes, es que el proceso es yo me porto bien y alcanzo la santidad. Pero en el mensaje de Jesús y en la enseñanza de Jesús, el proceso es a la inversa. Porque he sido separado para Dios y por Dios en Cristo, soy santo. ¿En quién? En Cristo, que es el único que es santo. Fijaos, por eso dice, haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. En otra ocasión, el Señor lo dice, sed santos, sed santos. La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es en Cristo que somos santos. No puedo intentar, ni siquiera pretender ser más santo de lo que Dios en Cristo me ha hecho, buscando la excelencia moral. Es al revés. Pero sí que seré mejor, cada vez más mejor, porque vivo consagrado a Dios, porque le pertenezco a Dios, y al pertenecer a Dios, ¿qué sucederá? Haré morir, haré destruir todo aquello
que me separa de Dios? Eso es tan importante e interesante entender, que si lo entendemos, nuestra vida cristiana cambiará radicalmente. El concepto de santidad no será un bien moral propio, personal, y como he dicho más de una vez, de mirarnos el ombligo y decir qué bueno, qué santo, qué perfecto soy. La santidad será realmente un amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sencillamente porque vivimos separados del mundo para Dios y consagrados a su servicio. Y es entonces cuando nos descarguemos esta carga que los fariseos querían poner a la gente. Por eso ponían primero el precepto moral, legal del sábado, a la vida, a la sanación, a la libertad, a la reivindicación de la dignidad humana. Porque si es así, si pensamos que ya somos santos en Cristo, que ya hemos sido consagrados y separados para Dios, y es esa santidad que Él nos da la que vamos a intentar vivir, la vamos a vivir en el amor, no en el legalismo. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿sabéis lo que va a pasar? Que viviremos nuestra relación con el Señor de una forma extraordinaria, porque habrá paz, habrá gozo, habrá entrega generosa, habrá amor, y no el peso de algo que alcanzar imposible para nosotros como seres humanos. Por eso repito, fijaos, haz que se consagren a ti. Es decir, Señor, tómame, sepárame, me entrego a ti para que tú hagas que yo viva una vida consagrada a ti. Fijaos después lo que dice. Es que es importantísimo el versículo 18. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Y sigue. Por ellos yo me consagro para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Fijaos que aquí no está diciendo que la santidad sea algo que hemos de alcanzar, sino que es precisamente Dios quien nos alcanza para separarnos del mundo y vivir consagrados a Él. Y además, con un detalle, Cristo se consagra, Cristo se santifica, Cristo se separa del pecado para pertenecer totalmente a Dios por nosotros. Él lo hace y nosotros, unidos a Él por la fe, también somos santos, consagrados y formamos parte de ese pueblo de Dios entregado a su servicio. Pero esta palabra tiene un aspecto extraordinario. ¿Por qué? Porque nos dice una sola palabra, aletheia, es decir, por medio de la verdad. Porque Cristo es la verdad. Porque si queremos vivir una vida consagrada, vamos a unirnos y a buscar en la palabra de Dios lo que realmente significa ser santos. Y la verdad nos enseña cómo ha de ser y cómo es nuestra verdadera relación con Dios. Una relación, hermanos y hermanas, espero que sigamos esta línea de reflexión porque nos va a liberar de todos esos prejuicios que nos quieren imponer los legalistas, los que quieren vivir de la religión. Fijaos, la verdad nos enseña nuestra verdadera relación con Dios, una relación que solo es posible por Cristo.
Y nuestra unión a Él, ¿por qué? Porque nos hace vivir separados del mundo y solo para Dios. Y es curioso porque acaba el versículo 20 de este trozo, de esta porción de la palabra de Dios que estamos viendo de Juan, diciendo algo impresionante. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Está orando el Señor por nosotros, por ti, por mí, por todos los que estáis escuchando y viendo, por todos aquellos creyentes verdaderos que saben que solo en Cristo pueden encontrar lo que llamamos la santidad, que no es nada más ni nada menos que vivir para Dios y separados del mundo. Eso no lo entendían los fariseos. Y es por eso que quieren poner a prueba a Jesús. Y precisamente es curando, quebrantando el sábado, que entonces, claro, es muy pecador. ¿Por qué? Porque quebranta la ley y no se dan cuenta que el amor de Dios está por encima de cualquier precepto, que nuestra vida es real, verdadera y fructífera solo unidos a Cristo, porque en Él hemos sido redimidos, justificados y hemos sido santificados, es decir, separados para Dios. Así que, cuidado, no caer en la misma trampa que caían los fariseos y saduceos de aquella época y que quieren contagiar a Jesús, porque les estropeaba todo su sistema teológico. Y para hoy, simplemente, y para acabar, tengámoslo presente, recordar, hemos sido consagrados, santificados en Cristo para vivir separados para Dios, y ya no es cuestión de alcanzar esa santidad, sino es cuestión de vivirla. No es cuestión de nosotros a Dios, sino de Dios a nosotros, y nosotros vivir precisamente esa consagración. Es cuestión de vivir una relación con Dios. No de hacer que esa santidad pueda depender de la ley, ni de nuestras obras, ni de aquellas cosas que nosotros, con buena intención, podemos hacer, pero claro, delante del Señor no es lo importante. Así que, volviendo a Lucas y viéndolo desde esta perspectiva, no es de extrañar que el Señor, en su momento, trate precisamente a los fariseos y a los saduceos por hipócritas, porque ellos actuaban de forma externa sin pensar que la verdadera santidad es en Cristo y que ya, hermanos y hermanas, ya somos santos en Él. No por nuestros méritos, no por el cumplimiento de la ley, sino por el amor. Por eso, como he dicho hace un momento también, ser santos para el Señor es vivir separados para Él. Y vivir separados para Él significa que nuestra santificación solo se puede basar en una cosa: en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a uno mismo. Hermanos y hermanas, sigamos adelante, seguiremos profundizando en este texto precioso de Lucas y seguiremos avanzando, si el Señor lo permite, en el camino de una mayor consagración
quiera el Señor que lo que hoy hemos estudiado y hemos visto se quede dentro de nuestro ser para vivirlo auténticamente. Amén.